Movimiento estudiantil de 1968. Como estudiante, demuestro el interés con este trabajo acerca de lo sucedido en el año 1968 sobre la opresión por parte del gobierno hacia los estudiantes que se manifestaban libremente. Hoy en día nosotros los estudiantes seguimos teniendo esta problemática a la hora de querer expresarnos libremente y que el gobierno oprima ese derecho que tenemos de libre expresión, a tal extremo de hacer todo lo posible por callarnos y no levantar nuestra voz contra ellos, teniendo como solución desaparecernos o matarnos. En un enfrentamiento entre alumnos de dos diferentes planteles escolares, donde un cuerpo de granaderos interviene en la pelea golpeando a los estudiantes para poder parar el enfrentamiento. Esto da inicio a que otras instituciones escolares se vean en la necesidad de unirse a los estudiantes agredidos para manifestarse por dicho acto. A mediados de la década de 1960, la economía mexicana estaba atravesando por uno de los mejores momentos de su historia. La economía crecía y el desempleo era bajo. El tipo de cambio se mantenía estable desde 1953 en 12.50 pesos por dólar, y la deuda externa era relativamente baja. En los años siguientes tenía un crecimiento promedio del 6% anual y una marca de estabilidad de precios similares a los Estados Unidos. Existía una estabilidad económica que permitía un desarrollo sostenible y continuado. Fue fundamental la inversión en la infraestructura de comunicaciones y el sector energético, ya que se nacionalizó la empresa de electricidad y se creó una compañía estatal. En los Estados Unidos mexicanos, quien gobernaba en 1968 era el presidente Gustavo Díaz Ordaz, ya que él había ganado las elecciones en 1964 con un 90.4% de los votos en el país. Se logra crear la menor tasa de inflación de un 2.6% desde 1930 y el mayor crecimiento económico de un 6.8% desde 1921. Las actividades industriales que registran mayor crecimiento son electricidad 14.3%, manufacturas pesadas 11.6%, petróleo 9.2% y construcción 8.4%. El comercio aumenta 7.4% y los transportes y comunicaciones el 7.1%. El producto por habitante a precios constantes de 1960 crece 18.4%, los salarios reales se elevan y los servicios sociales y educativos aumentan. La población amparada por el IMSS se incrementa en 50% y la del INSTE en 113.7%. El número de trabajadores sindicalizados crece 58%. La mayor parte de la población de México en 1968 eran niños y jóvenes. Esa realidad impuso fuertes retos para el gobierno nacional. En primer lugar, dotar de espacios de educación, además de brindar el acceso al esparcimiento a los adolescentes y a los jóvenes adultos. El gobierno mexicano no previó la explosión juvenil. Los periódicos, la radio y la televisión se referían obsesivamente a los adolescentes y a los jóvenes que estaban en todas partes, en las esquinas, en las calles, en los parques, en las tardeadas y en las siestas. Los medios de comunicación empezaron a confundir los diagnósticos con prejuicios, que eran pandilleros que consumían drogas y alcohol, que tenían malos hábitos sexuales. Los llamaban de muchas maneras: pachucos, rebeldes sin causa, pandilleros, existencialistas o hippies. Se decía que la literatura, el cine y la música tenía una fuerza grave sobre los jóvenes y sus conductas. Los jóvenes en esta época comenzaron a desafiar a la sociedad no solo en su manera de vestir, sino también en sus valores, su modo caracterizado por utilizar pantalones de mezclilla y chamarras de cuero. Con eso daba mucho de qué hablar, a tal grado que el uso de mezclilla era prohibido en las escuelas privadas. Como era de esperarse, estos jóvenes no fueron entendidos en su época, no se rebelaban sin causa, lo hacían con
contra una sociedad muy cuadrada y cerrada. Se rebelaban en contra de un modelo político rancio que ellos veían caduco, pues no los representaba. Para poder representarse en contra del gobierno, tomaran tomaron como ejemplo al Che Guevara por la Revolución cubana. El triunfo de la Revolución Socialista Cubana, encabezada por Fidel Castro en 1959, ejerció una enorme influencia sobre los grupos intelectuales y estudiantes de izquierda de América Latina y en México. Estos grupos cuestionaban con insistencia la política imperialista de Estados Unidos de América y su propaganda contra la política social del nuevo gobierno en la isla. Asimismo, se manifestaron en contra del bloqueo económico que Estados Unidos impuso a Cuba. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz surgieron otros movimientos de protesta de la clase media como el de médico sector público en 1964. El movimiento de los médicos buscaba presionar a las autoridades para lograr mejores condiciones económicas y laborales de los médicos residentes, pero las autoridades decidieron despedir a centenares de participantes en el movimiento, algunos amenazados con ser encarcelados y decidieron huir del país. La policía, principalmente los integrantes del cuerpo de granaderos, fueron encargados de reprimir a quienes participaran en los movimientos sociales de la época. Entre los meses de julio y octubre de 1968 se desarrolló el movimiento estudiantil, los estudiantes apoyados por las autoridades universitarias, encabezado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra, exigía diálogo con el gobierno y destitulación de funcionarios represivos y corruptos. A 10 días de que inicie en nuestro país los 19º Juegos Olímpicos, con la finalidad de dar al mundo la impresión de que México era un país democrático donde prevalecía la estabilidad política y social. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta por parte del presidente? El movimiento estudiantil fue sofocado por Gustavo Díaz Ordaz y su entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría. El día 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, ubicadas al norte de la Ciudad de México, en Nonalco, Tlatelolco, se dieron cita entre 6,000 y 15,000 asistentes aproximadamente a las 16 horas. El Consejo Nacional de Huelga, en un mitin pacífico, anunciaría los pormenores del movimiento estudiantil iniciado el julio de ese mismo año, con motivo de la brutal represión de la que fueron objeto un grupo de estudiantes de una vocacional perteneciente al Instituto Politécnico Nacional y de una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, tras una refriega suscitada al término de un juego de tochito en la Plaza de la Ciudadela, ubicada en el centro de la ciudad. A unos pocos minutos de finalizar el mitin pacífico, el ejército invistió a los estudiantes desarmados que se manifestaron en forma pacífica en la Plaza de las Tres Culturas, provocando un número impreciso de víctimas. La forma brutal en que fueron sometidos los estudiantes puso en evidencia que el gobierno mexicano era autoritario y represor, a su vez que en México no se respetaban las garantías individuales de los movimientos sociales de los años 50 y 60. El movimiento estudiantil de 1968 fue el que adquirió mayor relevancia social y política, pues puso en evidencia la intolerancia y los alcances represivos del régimen priista. También hizo evidente la influencia de los movimientos sociales de otros países en el nuestro. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ignacio Ochoa González. Tengo 44 años y si bien no estuve involucrado directamente en el movimiento del 68,
sí tengo conocimiento de todas las cosas que pasaron, bueno, de la mayoría de las cosas que pasaron y hay conocimiento de por qué fueron las causas de ese movimiento y cómo fue que se reprimió y a qué han llegado actualmente. Gracias. ¿Puedes iniciar con qué es lo que sabes del movimiento? Lo que sé del movimiento es de que en el 68 había una fuerte represión por parte del gobierno que intentaba mantener una imagen de nación ordenada ante los Estados Unidos y sobre todo porque ya venía la Olimpiada. Díaz Ordaz no quería que nada manchara la imagen de un país que estaba en orden y alineado con los controles de Estados Unidos. Unos meses antes el ejército había entrado al IPN, si mal no recuerdo. Primero empezó porque empezaron el paro de las preparatorias y después la respuesta del Estado fue intervenir las escuelas con el ejército. Si mal no recuerdo, creo que cuando se izó la bandera nacional a media asta ahí en Ciudad Universitaria, posteriormente se llamó lo que le llamaron la Marcha del Silencio. Se sabe que había provocadores dentro de la marcha. Eso ya fue en septiembre. Fue porque querían hacer la marcha más grande, pero querían meter provocadores, pero afortunadamente todo salió bien. La marcha fue ejemplar y disciplinada, para evitar provocaciones y todo, pero el gobierno quería desintegrar el movimiento de estudiantes para no perder el control de las universidades, y el 2 de octubre el CNH, que era el Consejo Nacional de Huelga, invitó al meeting, ¿no? De ahí de Tlatelolco. Ok. ¿Qué piensas sobre Díaz Ordaz? ¿Hizo un bien o hizo un mal? Fíjate que ya a la larga, con el paso del tiempo, yo creo que Díaz Ordaz fue manipulado. O sea, se me hace muy difícil que no estuviera enterado. Yo creo que más bien hizo caso omiso. Él pensó como clásico revolucionario de esos años, que realmente estaba haciendo un favor a la nación por el hecho de acabar con el comunismo, ¿no? De acabar con el comunismo y de evitar ¿cómo le llamaban? Las intrusiones de agentes externos que pudieran desestabilizar el régimen existente en esos momentos, el sistema de gobierno. Y si bien no hay pruebas que digan que Díaz Ordaz no tenía conocimiento de lo que había pasado, y se me hace muy difícil que una persona que manejara tanto poder no pudiera estar con el conocimiento de cómo se iba a manejar la marcha, ¿no? Cómo iban a ser las intrusiones y colocar agentes provocadores en la marcha. Yo creo que Díaz Ordaz sí tenía conocimiento de esto de la marcha, ¿no? Y más bien que sí tenía conocimiento de cómo se iba a desarrollar y así. Ok, me parece muy interesante lo que estás diciendo. A continuación te voy a hacer unas preguntas. Van a ser 10, ¿ok? La primera es, ¿hubieras estado a favor y asistido al movimiento estudiantil? Sí. ¿Por qué? Sí, porque yo fui estudiante de la UNAM, ¿no? Y también sé asistí a marchas, y bueno, aquí en la familia tienen antecedentes de haber asistido a marchas y tenemos, ¿no? Y si yo hubiera sido estudiante de la UNAM en ese tiempo, pero por supuesto que hubiera estado yo ahí en la marcha exigiendo derechos y exigiendo
que hubiera cambios en la nación y obviamente que también hubiera cambios por parte del gobierno, ¿no? Sí, sí hubiera estado ahí. Ok. ¿Qué opinas sobre lo que dicen que Echeverría cometió genocidio y por qué? El genocidio, bueno, primero que nada hay que saber qué es el genocidio, ¿no? El genocidio por parte de Echeverría sí se puede calificar como tal, aunque él y sus abogados dijeran que no y todo, sí se puede calificar como genocidio por el hecho de haber dirigido las fuerzas de ataque directamente contra un sector en específico de la población, en este caso los estudiantes, ¿no? Entonces sí calificaría como genocidio. Ok. ¿Qué es lo que piensas sobre el judicial que dijo que no cometió ningún delito sobre los estudiantes? No recuerdo quién es, no tengo entendido quién es ese judicial, pero he conocido gente que sí participó en el movimiento por parte de las fuerzas del orden, como le llaman ellos, y para ellos no cometieron ningún delito. Ellos no cometieron ninguna cosa mala porque estaban haciéndolo por su país, por su nación, estaban haciéndolo por el orden. Para ellos no cometieron ningún delito. Alguna de esas personas fue mi jefe, inclusive en uno de mis trabajos. Y él dijo así que había matado estudiantes y que lo volvería a hacer porque finalmente era para mantener el orden en la nación y para acabar con los comunistas que estaban infiltrándose en los movimientos de estudiantes. Ok. ¿Sabes algo de los estudiantes que fueron retenidos y supiste para dónde se los llevaron? Se supo después de la matanza, después de la masacre ahí en la Plaza de las Tres Culturas, agarraron a muchos estudiantes y existe evidencia de que fueron trasladados al campo Marte y al campo militar número 1. Esa es lo que la versión que se tiene, ¿no? También se sabe y hay versiones no oficiales de que el ejército pasaba por los hospitales. El ejército pasaba por los hospitales, matando estudiantes o secuestrándolos, ¿no? Cualquiera que tuviera cara de estudiante y que tuviera un balazo o algo así, pues iban y los remataban. Estuvo muy, muy difícil ese asunto. Ok. ¿Tuviste algún cambio de visión hacia el gobierno pasado al saber lo que pasó del 68? No puedo decir que haya habido un cambio, porque en realidad desde que tengo memoria siempre he sido muy crítico con el gobierno, ¿no? Sí, yo creo, sí, en todo caso, si cambió fue que me volví más crítico y más detallista con las cosas que dicen, con las leyes que hacen, con las cosas que emiten y todo esto, pero sí te vuelves más crítico hacia el gobierno, te vuelves más antisistema, si tú quieres llamarlo de alguna manera. No puedes salirte del sistema, en realidad, o sea, que diga eso está equivocado, pero sí puedes protestar y sí puedes tratar de poner tu queja ante ver algo que esté mal, si ves algo que está mal, un policía que está abusando, un soldado que está ejerciendo su poder de manera extra, pues sí estaría muy mal, ¿no? Ok. ¿Para ti qué significa el 2 de octubre? Es una fecha que debe de ser recordada, es una fecha que no debe de ser olvidada, que se debe, no nada más por los desmadres que hacen en las marchas, sino que más bien debe de ser recordada por qué ocurrió el 2 de octubre, qué generó, si hubo violencia o no, si hubo rebeldía o algo así. Debe de ser recordada, es una fecha que no debe de ser olvidada. Ok. ¿Qué te pareció todo este movimiento antes de lo sucedido del 2 de octubre? Pues era antes del movimiento del 2 de octubre, pues sí se podría decir que
que empezaba a gestarse, ¿no? El movimiento de rebelión, el movimiento de exigir por los derechos de justicia, si tú quieres llamarlo. Sí, sí creo que hubo un cambio en ese momento. Eso es lo que tendría en mente. Ok. Para acabar, ¿todo este movimiento y lo sucedido en Tlatelolco te afectó a ti? ¿Y en qué circunstancias fue? No me afectó directamente, pero cuando tendría como unos 12 o 13 años yo empecé a investigar de este asunto por cuestiones de la escuela. Empecé a investigar acerca de lo del 68, y pues si te das cuenta que no es como el gobierno dice, ¿no? De que había infiltrados de agentes comunistas tratando de desarmar las Olimpiadas del 68 y que finalmente el gobierno era una forma de tratar de mantener el status quo entre Estados Unidos y todo, y al final pues, mataron gente y no debió de ser así, simplemente no debieron de haber matado gente. No me afectó así en el aspecto de que yo conocí a alguien que se murió, pero sí me afectó porque tienes más conciencia de lo que puede pasar ante el mundo si no protestas por algo que está mal. Ok, me pareció muy interesante las respuestas que has dado. Gracias por tu apoyo y por todo lo que contestaste. Me es muy útil y pues muchas gracias. Ok, buenas noches y quedamos. Hasta luego.